Decíamos que estamos estrenando programa porque pensamos llevar a cabo la lectura del libro de cielo, empezando por el libro 11 y irlo comentando. O sea, es prácticamente lo que hacemos en los grupos. Así que vamos a iniciar este programa teniendo toda la intención de acabar con el libro del cielo, o sea, terminar hasta el tomo 36, si Dios nos lo permite, y a ustedes les agrada, ¿no? Así que, pues vamos a empezar por el libro 11, lectura y comentarios. Sería muy útil, muy reconfortante para nosotros si ustedes pueden dejar comentarios en YouTube sobre este tema, para nosotros saber qué resultado estamos obteniendo y si realmente es adecuado o no es adecuado lo que hemos planeado. Así que pues demos principio. ¿Qué te parece, Alejandro? Sí, perfecto. Muy bien. Y Claro nos que sí, vamos a doctor. ir saltando algunas lecturas que son fáciles, ¿no? Así es. Sobre todo lecturas donde no hable directamente de la enseñanza del vivir en la divina voluntad. Aunque son importantes, o sea, los castigos, el sufrimiento, en fin. Pero no es la meta de este programa es ir dando las normas del vivir en la divina voluntad. Entonces sí vamos a hacer pequeños exclusiones que ustedes las pueden leer en su casa, las deben leer en su casa. Sí, porque son igual de importantes que las otras. Así es. Y entonces comenzamos con el libro 11, vamos a hacer lectura a dos voces, o sea, Elvi hará la voz de Luisa y Alejandro la voz de Jesús. Muy bien. Y haremos comentarios, haremos interrupciones durante este tiempo para ir viendo y analizando las palabras de Jesús sobre todo, ¿no? Bueno, pues adelante. Muy bien, doctor. Los Pues dejo. empezamos, claro que sí. Empezamos con el capítulo 11, la lectura 3, que es de febrero 14 de 1912. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión? Y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello tú le quitas este tesoro. Y Jesús. Perdón, pero esto es digno de comentarse, ¿no? Sí. Luisa, que después ya lleva muchos años de estar en este estado y en donde Jesús le ha ido enseñando y comunicando el sufrimiento, sobre todo el valor del sufrimiento. Sí. ¿Cómo llega a este punto de decir, me has acostumbrado al sufrimiento? Ahora conozco el valor del sufrimiento y deseo sufrir, pero sin embargo me lo quitas. Me quitas ese tesoro. Ese tesoro. Qué curioso, ¿no? Cuando que nosotros estamos siempre tratando de huir del sufrimiento. Sí. Estamos, nos dicen la palabra sufrir y es un rechazo total. Completamente. Entendido desde la divina voluntad, bueno, el sufrimiento lo que nos otorga es un desprendimiento de nosotros mismos, unirnos mortificando para ir adquiriendo las cualidades de Jesús. Así que vamos a simplemente como curiosidad, Luisa pide sufrir y se queja por no sufrir. Exacto. A ver, ya le había agarrado el gusto. Exacto. Ya le había agarrado el gusto, exactamente. Entonces, y Jesús dice, hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor. Permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir,
teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra, y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad. A ver, Ale, creo que esto también es necesario irlo analizando. Nosotros como personas, como humanos, estamos muy acostumbrados a valorizar las cosas de acuerdo al valor material, de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la utilidad de la obra. En fin, tenemos varios modos de evaluar nuestros actos y nuestras obras. Lógico, pensamos que para nuestras obras hacia Dios deben ser casi iguales. O sea, valoramos más a una, no sé, Teresa de Ávila, que hizo no sé cuántas fundaciones de monasterios y todo, que a alguien que una religiosa enclaustrada, o que una religiosa que está en una escuela. En fin, tenemos diversos modos de evaluar, ¿no? de evaluar esto. Para Dios eso definitivamente no es así. ¿Por qué? A mí me gustan los ejemplos prácticos, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué tiene más valor para Dios? ¿Una ballena o un mosco? Si lo vemos desde el punto de vista humano, lógico, la ballena es infinitamente más valiosa que un mosco. De la ballena sacamos carne, sacamos aceite, sacamos mil cosas, y la utilidad de la ballena es enorme. Y la ballena nos despierta la caridad también, de salvarlas. El mosquito no dice bueno, exacto, como que incita a la virtud. Bueno, y el mosco, pues lógico, o sea, por chiquito, por despreciable, quizá por abundante, por todo, no le damos valor. Pero yo pregunto, o sea, ¿y para Dios? Para Dios le costó lo mismo crear al mosco que crear a la ballena, ¿no? El mismo valor, el mismo todo, trabajo, esfuerzo, todo, y lo puso para una ballena que para un mosco. Por lo tanto, nosotros, si valoráramos las cosas de acuerdo a Dios, el mismo valor tendría la ballena que tendría el mosco. Si tomamos esto en cuenta, entonces ahora vamos a la lectura. O sea, la lectura nos dice, para mí es lo mismo. Lo importante es adiestrar al alma a que sufra y pasarlo a su voluntad. Todo pasarlo a su voluntad. Una vez teniendo en su voluntad el sufrimiento, el gozo, en fin, cualquier situación, en el momento en el que el alma se vea en la necesidad de entrar en eso, lo va a hacer con toda naturalidad. No le va a costar trabajo. Si lo vemos desde nuestra voluntad, cuando me digan ponte a gozar, feliz de la vida, pero ponte a sufrir y digo, ay, no. O sea, siempre hay esa reticencia. Exacto. Por lo tanto, una vez las cosas en nuestra voluntad, todo va a ser exactamente igual, el mismo valor para Dios, o sea, de nosotros. Sí. Como él dice aquí, ¿verdad? El dormir, el comer, el rezar, el obrar, todo. Todo tiene un mismo valor. El punto clave es que todo sea de su voluntad. De su voluntad. Si no es de su voluntad, entonces ya las cosas no funciona igual, ¿no? Sí. Aunque sean grandes, ¿verdad? Sí, repito esto. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra, y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo. Todo. Perdón, esto también hay que aclararlo. Cuando las cosas pasan como propiedad en la voluntad,
La voluntad es la que nos mueve. Entonces, cuando yo hablo, se mueve toda mi voluntad para ponerme a hablar. Y si en esta voluntad va encerrado el sufrimiento, el gozo, el rezar, todo, entonces mi palabra se convierte en sufrimiento, en gozo, en rezo, en todo, en adoración, en todo. Entonces, no importa el movimiento que hagamos, lleva todo lo que la voluntad contiene y por lo tanto lleva todo lo que Jesús nos ha hecho adquirir como posesión de esta voluntad nuestra. Muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Porque ahora tenemos la posibilidad de estarle ofreciendo a Dios un continuo sufrimiento en nuestros actos normales y se lo podemos ofrecer para unirlos al suyo. Le podemos ofrecer nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro fervor, todo en el mismo movimiento. Qué interesante, doctor. Porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor. Permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad, pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta. Como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces se encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Todo lo demás. Cesa la sensibilidad. La sensibilidad al sufrimiento es de rechazo, de no quererlo. La sensibilidad al rezo, a veces cuando somos cercanos a Dios, es el gusto por el rezo. La sensibilidad al gozo es totalmente abierto, somos abiertos al gozar. Eso ya pasa a segundo término porque ya no importa. Ahora lo que importa es, vuelvo a repetir lo de hace un momento, que sea la divina voluntad quien lo lleve a cabo y entonces en mi voluntad unida a la voluntad divina, todo lo que sea tiene el mismo valor. Muy bien. Bueno, continúa aquí. Continuamos. Dice, según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don. Mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave, mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. Jesús ha continuado. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así, la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero,
sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Esto también creo que a veces como que no lo logramos captar, ¿no? Primero, o sea, teniendo todas las disposiciones en nuestra voluntad, en ese momento ya sería indiferente cualquier acto que hiciéramos. Todo va junto. El problema está en dónde lo voy a ejercitar. O sea, pues lo puedo ejercitar, todo este conjunto lo puedo ejercitar en un acto de placer o en un acto de sufrimiento o en un acto donde no haya ni placer ni sufrimiento, sino que sea un acto, digamos, El dormir, normal el comer. de la vida, Ujú. necesidades, comer, dormir, en fin. El punto es, ya no soy yo quien decide qué hacer. Si se fijaron, ahí dijo, Sí. cuando el sufrimiento le dice al gozo, dice, bueno, yo ya cumplí, ahora vas tú. O cuando no sé, el hablar le dice al caminar, ahora vas tú. La oración, en fin, la al oración, trabajo. al trabajo. Ujú. Todo es cuando Jesús lo quiera. Yo me retiro, te doy, yo ya lo hice, es tu momento. Cuando Jesús lo quiera, me pondré otra vez en acto. Ya no es cuando yo lo quiera. Ya no es un sacrificio llevado a cabo por la virtud, por el deseo de halagar, sino es la total y absoluta igualdad de voluntad con Jesús. Cuando Él quiera algo, lo estoy queriendo yo. Él quiere que yo sufra, yo me pongo a sufrir porque quiero sufrir. Si quiere que goce, me pongo a gozar porque yo quiero gozar, pero siempre es en consonancia con la voluntad de Dios. Es el abandono total, ¿no, doctor? Es el abandono total, es vivir la vida de Jesús en nosotros, ¿no? Es bellísimo esto, es una de las enseñanzas más, ¿cómo diríamos?, fundamentales. No se necesita hacer obras grandes. No todos fuimos creados para hacer obras grandes, pero todos fuimos creados para hacer vida divina. Entonces, el punto es, vive en la divina voluntad para cumplir tu finalidad. Y lo que hagas, déjaselo a Jesús. Jesús quiere que nada más estés en casa trabajando ahí le vas a dar vida a eso. Jesús quiere que salgas, que lleves su doctrina a otros lados, que hagas grandes fundaciones, que hagas grandes cosas, de acuerdo, pero los dos tienen el mismo valor, el mismo valor. Los ejemplos en todos los santos juntos, todos juntos, ante nuestra Madre Santísima, la Virgen, pero todos los santos juntos son nada comparado con los actos de la Virgen. Y la Virgen en su vida terrena no hizo aparentemente nada. Lo único que hizo fue darle vida a la divina voluntad en ella y en sus más mínimos actos. Claro, ahí en la casita de Nazaret. Y bueno, eso es lo que decimos porque no conocíamos a María, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, es grande esto. Y la moraleja, el resultado, lo que nos deja esto es, no te preocupes por el qué hacer. Preocúpate por el qué ser, ¿no? Sí. O sea, no necesitas hacer, necesitas llegar a ser, pero hacer lo que Dios quiere, una sola cosa con Él. Claro, porque luego pensamos que porque estamos en la casa lavando trastes o No se hace barriendo, nada. que no se hace nada, ¿no? Y pues dentro de la voluntad de Dios estamos haciendo todo con Él, ¿no? Así es. Entonces creo que aquí se aclara perfecto el ejemplo de la ballena con el mosco. Exacto. Así es. Sí. Bueno, Pues pasamos a la siguiente lectura, doctor, que ¿sí? es el 11-5 de febrero 18 de 1912. Dice, ¿cómo quien vive de la vida de Jesús puede decir que su vida ha terminado? Esto también yo creo que necesitamos así. Es necesario entender que es vivir de la vida de Jesús y darle la nuestra, un intercambio de vida, donde nuestra vida, con todo lo que contiene, se la vamos a entregar para que Él haga con esa vida lo que Él quiera hacer.
Se acabaron nuestros problemas, se acabaron nuestras preocupaciones, nuestros daños, nuestros males que tengamos. Se acabó, porque todo se lo di a Jesús, siempre y cuando le dé todo. Así es. Si no le doy todo, definitivamente esto no funciona. Claro. Ese es el punto clave, ¿no? Vamos a ver. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí. Y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado: Hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender, porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo, que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Bueno, esto es interesantísimo. Muy interesante y enorme, ¿no? Uh-huh. Si es un intercambio de vida, si alguien llega y me ofende, si alguien llega y ofende a Alejandro o a Elvi, no están ofendiéndolos a ellos, ¿sí? No es a nosotros a quienes nos ofenden, sino es a este Jesús que ahora vive en mí, a este Jesús que mora en mí. Y lo que yo estoy sintiendo no es lo que me están haciendo, sino lo que le están haciendo a Jesús. Por lo tanto, ya no son daños para mí, ya no es un dañarme, un ofenderme, un agredirme, no, ahora es hacia Él. Y lo que debe despertar en mí ya no es el enojo, el rechazo, la sed de venganza. Venganza, de responder con lo mismo, sino una sed enorme que nos debe dar de reparar a Jesús. De decirle, Señor, no te aman, yo te quiero amar por todos. Señor, te ofenden, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que nos hagan es una participación de los sufrimientos y de la vida de Jesús. Así es. Y el día que lleguemos a entender el sufrimiento como lo entendía Luisa en esta lectura pasada, quizá podamos entender que todo el sufrimiento que el prójimo me dé, debo tomarlo como un tesoro que debo de aquilatar como participación de vida de Jesús. Y la oportunidad de ganarme una moneda de alivio y de estar con Él reparándolo. Claro. Eso. Y viéndolo humanamente se nos hace muy difícil si lo estamos viendo desde el punto humano, ¿no? Así es. Entonces, pero al fundirnos en Él, pues ya todo cambia. Así es. Porque soy nada. Ya nada, no le pueden hacer nada, entonces pues es a Jesús al que le están haciendo todo. Bellísimas lecturas, ¿no? Sí. Con una enseñanza enorme de lo que es ir adentrándonos en este vivir en la divina voluntad. Así es. Bueno, ¿Cuál sigue? pues seguimos con la siguiente lectura, doctor, ¿Sí? que es la 11.6 de febrero 24 de 1912. El alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús. Sonrisa de Jesús. Habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho: A ver, esto necesitamos primero entender qué es el temperamento. El temperamento se define como aquella parte de nosotros, o sea, esa cualidad, característica de nosotros, que responde de determinada manera a los estímulos externos. Hay cantidad de temperamentos, o sea, antes se dividían
En el temperamento, por ejemplo, decían el temperamento pícnico, que era el gordito, el alegre, el jacarandoso, el que era la sal de las reuniones, el que contaba, en fin, De los chistes. así de los chistes. Era esa persona que se dedicaba, bueno, que su forma de ser era muy agradable. También había el colérico, que es el lado contrario, ¿no? Sí. El que no le pueden decir vida mía porque Ya. revienta, Sí. explota, en fin. Y así por el estilo. El temperamento es cosa de nuestra naturaleza. Nacemos con él y nunca, nunca lo podremos modificar. Nunca. Nunca podremos cambiar el temperamento. Siempre estará esa actitud de responder de la misma manera. ¿De acuerdo? Podemos cubrirlo, le podemos dar una manita de gato y eso se llama carácter. O sea, le vamos a poner ciertas cosas para que no se vea tan áspero, pero seguirá siendo igual. Cuando Jesús nos está hablando aquí de un intercambio de temperamento, vamos a poner mucha atención porque quiere decir que me quito parte de mi naturaleza, y se la entrego a Él para que Él haga con Él lo que Él quiera. Pero Él me va a dar su temperamento. Entonces, ya no voy a actuar con lo mío, voy a actuar con lo de Él. Por lo tanto, yo desaparecí en ese momento. Y yo adquiero, mi voluntad adquiere el temperamento de Jesús para actuar desde mi voluntad con el temperamento de Él. No es quitar mi voluntad, sino adquirir las características de la voluntad de Y él, al recibir nuestro temperamento, seguro lo tira porque no quiere ni ser el gordito No le va de a los gustar. chistes, ni ser ni el, el enojo. Y el colérico ser el tampoco. enojón. Sí. o el flemático, el que no se inmutaba con nada, ¿no? A ver, Sí. Dice, Jesús me ha dicho. Hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Y yo le he rogado que le quitara ese resto de sensibilidad humana que le quedaba. pero espérame, las almas sensibles llegan a grandes alturas, Ujú. pero aquí es importantísimo, se necesitan alejar de todo aquello que les excita la sensibilidad. O sea, personas, cosas, Cualquier cosa. situaciones. Voy a poner algún ejemplo para que quede más o menos claro. Alguien que pertenece a un grupo, a una asociación, a algún apostolado, en donde se siente muy a gusto, en donde se siente que realmente está sirviendo y donde siente una gran atracción por eso. Es un alma sensible que se emociona con lo que hace, ¿de acuerdo? Le está gustando lo que hace. Ujú. Si esa alma, con esa sensibilidad y ese empuje que tiene, se dedica a Dios, puede hacer grandes cosas. Pero si lo triangula con lo que le excita la sensibilidad, definitivamente se aleja de Dios. Porque entonces todo su ser lo pone en función de lo que le excita, en función del grupo, en función de la espiritualidad, en función de lo que sea, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser obras, pueden ser anhelos, en fin. ¿Se podrían llamar ahí apegarse a algo? ¿Se Claro. podría llamar? Ujú. O sea, es un apego a algo que me excita la sensibilidad, Ujú. ¿sí? Entonces necesito despojarme de eso y permitir que Dios utilice mi sensibilidad para lanzarme hacia Él. Y eso es lo que le está diciendo. Ujú. Sí, hay veces que en una comunidad hay un coordinador y de repente le dicen, bueno, ya no va a ser el coordinador, ahora va a ser esta otra persona y para Jesús el coordinador le sirve igual que el no coordinador, digamos, pero esta persona no quiere soltar su puesto. Así es. O sea, es el Y ejemplo. las gentes que dependen de ese coordinador también. Ujú. A veces no están ahí tanto por el
lugar por lo que hacen, sino por el coordinador. Ujú. Se los cambian y se decaen. Que sucede mucho en pues en las iglesias con los sacerdotes, ¿no? Cuando una comunidad se apega mucho a un sacerdote y lo cambian de comunidad y ahí va la gente a cambiarse también de comunidad, no Así seguir al es. sacerdote. A ver, seguimos. Dice, y yo le he rogado que le quitara ese resto de sensibilidad humana que le quedaba, que le estrechara más a él, que le dijera que lo amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciéndome que me amabas tanto, tanto? Y Jesús, Sí, lo haré. Pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. entonces yo he agregado, amor mío, dime, ¿y mi temperamento cuál es? Y Jesús, Quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más bien, más todavía, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Permíteme. Aquí es importante, el temperamento nuestro, o sea, siempre actuará de la misma manera. O sea, no puede cambiar. Lo podemos medio modificar con el carácter, pero en el fondo está siendo el mismo. Y aquí Jesús lo que me está diciendo es, o sea, vas a tener la capacidad y la fuerza de poder quitar lo tuyo y poner lo mío. Y entonces ya no voy a actuar de una sola manera, sino el temperamento de Jesús es múltiple, por lo que está diciendo. De acuerdo a la situación que se presente, es la forma en que vas a actuar, es la forma en que vas a responder a ese estímulo. Ya no depende de ti, sino depende ahora de la situación y vas a tomar de lo mío para comportarte de acuerdo a esa situación. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero adelantarme. El temperamento de Jesús son sus atributos. No es un temperamento definido. Los atributos de Jesús son la bondad, la misericordia, el perdón, el amor, en fin, pero también la justicia. Son como un sol con múltiples rayos, en donde cada rayo es una forma diferente de responder de acuerdo a la situación. Y ese sol está continuamente ahí, o sea, ese sol no cambia. Dios es inmutable. Los que cambian son las criaturas. La criatura, de repente, por sus actos, se coloca en el rayo, en el atributo divino del amor. Como si fuera un arco iris. Como si fuera un arco iris. O sea, te pones en color X y reflejas un color, en fin. Entonces te pones en el rayo del amor y vas a recibir el amor de Dios. Te pones en el rayo de la misericordia y vas a recibir toda la misericordia de Dios. En fin, así. Pero también te pones en la justicia. Y en la justicia te pones cuando actúas mal, cuando actúas fuera de las normas que Dios impone. Por lo tanto, Dios no cambia. El que cambia es la criatura. ¿Sí? La que cambia es la criatura. En el momento que la criatura hace este intercambio, en ese momento la criatura se identifica con este sol y todos los atributos de Dios ahora son la manera de obrar de la persona, que lo va a utilizar, por eso le da la fuerza para utilizar sus atributos en determinadas situaciones. La fuerza para utilizar la bondad, el amor, la misericordia y el perdón en las injurias, en las ofensas,
en todo lo que me hace daño, es en donde voy a utilizar eso. Ya no voy a utilizar la violencia, ni el sentirme mal, ni el sentirme agredido y dañado en mi interior, sino voy a utilizar lo que Jesús tiene, que es ese darse continuamente, pero darse a todos, aún a aquellos que lo están maltratando. Así que esto implica un cambio total. Se acabaron las miserias humanas, se acabaron todos los resentimientos humanos, todos los, ¿cómo diríamos? Ese apego a las personas. Ya no vamos a tener esa Sensibilidad, esa característica, ¿no? Uh-huh. Sino vamos a vivir totalmente libres de todo, utilizando los rayos que tiene el sol divino para que la criatura se coloque en el rayo que ella quiera. Y como todos los atributos divinos están inmersos en el amor de Dios, entonces todos los atributos son amor de Dios. Por lo tanto, vamos a aprender a amar a todos, incluso a nuestros enemigos. ¿Sí? Amar en el sufrimiento, amar en el dolor, amar en el gozo, amar en todos lados y a todos. Y esto nos lleva a una característica fundamental del alma que quiere llegar a vivir de esta vida divina, que es la unidad. La unidad. Las palabras de Jesús en el Evangelio, en la última cena, son para que sean uno, como tú y yo somos uno, refiriéndose al Padre. No podemos pensar nunca en un vivir en la divina voluntad cuando hay desunión, cuando hay rencor, cuando hay aversión hacia otras personas, cuando hay ¿cómo diríamos? Un protagonismo en que aparto a los demás y me siento superior, o me siento el único, me siento el que soy el que debo hacer determinadas cosas. Eso no está en la vida divina. Claro. La vida divina, y eso Jesús nos lo dice, el que quiera ser más grande, que se ponga a servir. ¿Sí? No es ponerse a que lo sirvan, no, ponerse a servir. Y eso implica humildad, que visto en la divina voluntad es llegar a nuestra nada. Implica unidad, porque nadie es más grande que yo, sino todos somos iguales, y lo único que importa es el Señor. Así que estas son enseñanzas que podemos ir extendiendo cada vez más a nuestras actitudes. No sé qué opines. Sí. ¿Qué opinas, Alejandro? No, pues muy interesante. Ya nada de que ya viste lo que me hicieron a mí. Es a Jesús. Se atrevieron a hacerme, sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando Jesús usa su temperamento para correr a todos los vendedores que estaban en el templo, también es una fase, es uno de sus rayos. Ese es, ¿no? el rayo de la justicia. El rayo de la justicia. O sea, y si el hombre se pone en ese rayo, entonces la justicia divina actúa de esa manera. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque pues no teníamos otro modo, el hombre para entender a Dios tiene que ponerlo a su altura. Tiene que bajar a Dios a la altura del hombre para desde ahí poderlo entender. Por eso es que en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, se oye mucho, y Dios se enojó, y Dios se contentó, y sí. Dios se airó y mandó la hacer ira esto, de Dios, la ira de Dios y todo. No, Dios no cambia. Dios no cambia. El que cambia es el hombre. El hombre es el que va poniéndose en determinadas circunstancias y va tomando lo que ese rayo de luz contiene. Se pone en el amor, toma todo lo que el amor contiene, que es la vida divina. Se pone en la justicia, entonces toma todo lo que la justicia divina contiene, que es el castigo, el estar dándole lo que él quiere. ¿Quiere estar alejado de Dios? Perfecto. Eso quiere, eso se le da. Entonces Dios no cambia.
Es el hombre que nos vamos poniendo, como usted dice, en el rayo, entonces se pone en el rayo de la justicia y es cuando... Así es. Qué belleza, de veras qué belleza. No sé si pudiéramos irnos, empujar un poquito el pensamiento. Qué felicidad podemos tener viviendo así. No, enorme. Porque toda la infelicidad del hombre está en esos cambios. Sí. Y en esas frustraciones que tenemos. En el yo que tenemos. En el yo que tenemos. Ese yo que me dice, se atreven a hacérmelo a mí. Es que yo merezco tal cosa y no la tengo. Es que aquella persona tiene más que yo, pero yo valgo más que ella. En fin. O recibió tal cosa y yo he hecho más esfuerzo y a mí no me lo han dado. Exacto. Entonces, estamos viendo y ahí... nuestra voluntad nos ha mantenido esclavos de la gente, de todo el prójimo. Me mantiene esclavo de mi enemigo, por el rencor, por el odio, por la sed de venganza, por toda esa cosa negativa que hay en mí. La voluntad humana me mantiene atado y fijo en la persona que me ha hecho un bien, porque entonces, por agradecimiento, pero siempre hemos vivido totalmente atados. Así es. Vivimos atados en el sentido de cómo me comporto ante esta situación. Respetos humanos, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a fulano que es X? Puede ser dentro de la sociedad, dentro de quizá del poder civil o dentro del poder religioso, no del poder, sino de la vida de consagrados, de la jerarquía eclesiástica. Siempre tenemos un cierto respeto humano. Todas estas cosas nos limitan y no nos permiten ser realmente nosotros. Sí, ahí es donde la verdad nos hará libres. Así es. Libres de todo, vivir totalmente libre, vivir en Dios. Y eso es lo que me permite este intercambio de vida, porque ahí ya no voy a sufrir mis cambios de temperamento, mis cambios de carácter, mis cambios de humor. Ahí voy a vivir lo que el ser divino me da y siempre estar exactamente igual, sin cambios. La criatura será la que cambie, no yo. Vivo libre, esa es la libertad. Claro. Y Jesús en sus escritos, en sus enseñanzas nos irá diciendo cómo quitarnos de todas esas ataduras poco a poco, ¿no? Claro. Deshacernos de ellas hasta que estemos totalmente libres de todo y pues vamos a ser muy felices cuando logremos eso. Estamos en el libro 11, es un libro que para las personas que nunca hayan oído hablar de Divina Voluntad quizás sea un poquito como desconcertante lo que nos está diciendo, ¿no? Para las personas que ya hayan oído algo de la Divina Voluntad, es una luz inmensa la que Jesús nos da desde este libro en adelante, porque es el libro del cambio. Es el libro en donde Jesús dice, bueno, ya la santidad humana ya no me agrada y ahora quiero la santidad divina. Y nos empieza a explicar qué es la santidad divina. Nos empieza a explicar poco a poco cómo actúa, cómo nos lleva y qué es lo que necesitamos hacer. Pero entiéndalo, es vivir libres, felices, no habrá cambio. ¿Por qué? Porque ya no tendré ninguna motivación en mi interior y estaré gozando de lo que Dios goza continuamente. Fabuloso. Fabuloso. Sí. A ver, seguimos. Y yo, dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Y Jesús sonriendo. Sí, te lo prometo. De mi voluntad no te haré salir jamás. Y tomarás y harás lo que quieras. Y yo, Jesús, quiero ser pobre y pequeña. De tus mismas cosas no quiero nada. Mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti. Fabuloso. De tus cosas no quiero nada. Solo no te quiero a ti. Nada, pero te quiero a ti. Pidió todo. Y vamos a oír la respuesta de Jesús, que es fabulosa, ¿no? Y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad, oh Jesús? Y Jesús. Bravo a mi hija.
Bravo, bravo, ¿no? O sea, es un gozo de Jesús de decir, hasta que encontré a alguien. Que sabe lo que quiere. Dice, finalmente he encontrado una que no quiere nada. Todos quieren alguna cosa de mí, pero no el todo. Esto es a mí mismo. En cambio tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fineza y la astucia del verdadero amor. Yo he sonreído y Jesús ha Ese- desaparecido. La astucia del verdadero amor. Generalmente nosotros somos muy dependientes de nuestra voluntad y nuestra voluntad, como fue creada como una nada, se siente llena y se siente satisfecha en la medida que va adquiriendo cosas, ¿no? Sí. Incluso dones de Dios. Cuando Dios empieza a darle a un alma don, una gracia, el alma siente ese don como propio, como un regalo que Dios le está dando, pero se lo apropia y ahora lo estima enormemente como cosa propia. Sí. Ujú. Bueno, todo esto es exactamente el vivir en la voluntad humana, y lo más que podemos lograr es acumular tantas cosas, gracias, dones de Dios, como aquellos héroes de guerra que se llenan de medallas, ¿sí? Ujú. Pero esas medallas no son vida, no son vida, no son naturaleza de la persona. Cuando Jesús viene y nos intercambia de vida, entonces me dice, mira, todo lo que te he dado, o se renuncia, porque renunciando a lo que yo te he dado, vas a poder tener el espacio para que yo, el dador, entre en ti. Y entonces tendremos la plena seguridad de que tendremos a un Jesús en nosotros que contiene no solo a lo que renuncié, sino todos los dones y todos los atributos divinos. Y ahora no soy poseedor de ningún don, no, soy poseedor del donador. ¿Qué más quiero? Creo que Sí. el cambio es Fabuloso. fabuloso, ¿no? Gigantesco. Bueno, Y dice, yo he sonreído y Jesús ha desaparecido. Y ahí termina la lectura, doctor. ¿Quiere que sigamos con otra? No. No sé, la, seguiría. ¿cuál La sería 11.8 seguiría. 8? Ujú. O sea, esta. Sí, creo que sí nos daría tiempo. Sí, Bueno, la 11.8 dice febrero 28 de 1912. Señales para conocer si se ama solo al Señor. Esa mañana, al ver a mi adorable Jesús, le he dicho, oh corazón mío, vida mía y todo mío, ¿cómo se puede conocer si se ama solo a ti o se ama a otras cosas o personas? Y él, hija mía, si el alma está toda llena de mí hasta el borde, hasta derramarse fuera, esto es, no piensa, no busca, no habla, no ama sino a mí solo, y todo lo demás parece que no existe para ella, más bien todo lo demás la aburre, la fastidia, y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios, como por ejemplo, un pensamiento, una palabra, un acto para una cosa necesaria de la vida natural. Esto no es otra cosa que dar la escoria a la naturaleza. Esto lo han hecho los santos. Lo hice también yo conmigo, con los apóstoles, dando algunas disposiciones, donde se debía pernoctar, qué comer, etc. Entonces, dar esto a la naturaleza no daña ni al amor ni a la santidad verdadera. Y esto es señal de que me ama solo a mí. Parece muy sencillo, pero esto implica mucho. la Ujú. total Desapego. y abandono Abandono. de Dios. Ujú. La total destrucción de mí mismo. Vamos a repetir, o sea, si el alma no piensa, o sea, al principio, ¿no? Sí. Sí, dice, hija mía, si el alma está toda llena de mí, hasta el borde, hasta derramarse fuera,
Esto es, no piensa, Un vaso. Mientras no llenemos ese vaso hasta el borde, le pueden entrar 1000 cosas. Estamos medio vaso, un cuarto de vaso, 3/4 de vaso, como sea, pero no está totalmente hasta el borde. Le podemos poner una gota de tinta y se ensucia todo el agua. Una Sí. gota. Sí. Lo mismo es en nosotros. Si no estamos llenos de Dios, Hasta el una borde. gota de voluntad humana, una gota de concupiscencia, una gota de deseos, una gota de lo que sea, ensucia todo el contenido. líquido, ¿no? Todo el contenido. Entonces no podemos hablar si verdaderamente amamos o no a Jesús. Y aquí Jesús nos dice, bueno, si está totalmente llena de mí, ahora, ¿qué quiere decir totalmente llena? Si no piensa, no busca, no habla, no ama sino a mí solo. fíjense bien, no piensa, no habla, no busca, nada. Todo es Jesús. Para el mundo esto es una locura. Sí. Para el mundo esto es retrógrada y es de lo peor, una persona que no tiene un fanático, en fin, no sé qué palabra usar. Así Pero- es, doctor, principalmente en estos Sí. tiempos. O sea, Así en es. que en definitiva no tenemos esta idea de lo que nos está diciendo Jesús. Para llegar a eso necesitamos quitar todo lo nuestro y ponerlo a Él. Y entonces veremos si verdaderamente lo amamos. Pero cuando estamos entregados totalmente a Él, porque el amor divino, el amor en Dios es donarse, darse todo. Él pide ante su dádiva de amor que se está dando todo, Él me pide que yo me dé todo a Él. Quiere igualdad. Muy interesante. Ahora sí. Y todo lo demás parece que no exista para ella. Ay, perdón, eso se me olvidaba. No. Todo lo demás. Morbo, noticias, deseos, anhelos. ¿Qué más se te ocurre? Pues, planes. Los planes, no sé, todo lo que podamos idear o todo lo que nos pueda llegar del mundo hacia Lujos. nosotros. Lujos. Y a veces desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista en Dios, ahora en esta actualidad, es noticias de lo que viene. Sí. Noticias de lo que viene. Ponerme en alerta por todo lo que va a suceder. Hacer caso a personas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con religión, pero que vienen como mensajeros de lo absurdo y que son mensajeros simplemente de la distracción, o sea, es un utensilio del enemigo para apartarnos la vista de Dios. Y somos muy dados a estar atentos a todo eso. Sí, exactamente. Muy dados a eso. Perdón, pero esta lectura es categórica. No debe caber nada, porque todo está dado hacia Él. Más bien todo lo demás la aburre, la fastidia, y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios. Como por ejemplo un pensamiento, una palabra, un acto para una cosa necesaria de la vida natural. Esto no es otra cosa que dar la escoria a la naturaleza. Esto lo han hecho los santos, lo hice también yo conmigo, con los apóstoles, dando algunas disposiciones, dónde se debía pernoctar, qué comer, etc. Entonces, dar esto a la naturaleza no daña ni al amor ni a la santidad verdadera. Y esto es señal de que me amas solo a mí. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en mí, ahora en otra cosa, ahora habla de mí, y después habla largamente de otras cosas, y así de lo demás. Es señal de que no me ama solo a mí, y yo no estoy contento. En fin, si el último pensamiento, la última palabra,
Un último acto es solo para mí, es señal de que no me ama. Y si me da alguna cosa, no es más que la escoria que me da. Y sin embargo, esto es lo que hace la mayoría de las criaturas. Ah, hija mía, los que me aman están unidos conmigo, como las ramas están unidas al tronco del árbol. Puede haber separación, olvido, alimento diferente entre las ramas y el tronco. Una es la vida, una su finalidad, de ambos los frutos. Es más, el tronco es la vida de las ramas, y las ramas son la gloria del tronco. Uno y las otras son la misma cosa. Así son conmigo las almas que me aman. Completamente unidas a Jesús. Una es la vida, una es la finalidad. No puede ser una la vida y diferente finalidad. No puedo estar viviendo la vida de Él y teniendo una finalidad diferente. No puedo tenerlo a Él como vida en mí, Él dirigido todo hacia el Padre para la gloria del Padre y para el bien de las criaturas, y yo dirigido a mi bien, a mi interés, y a veces dirigido al Padre. Y la rama, si se separa del tronco, ya no da fruto. Así es. Y el tronco sin la rama no tiene nada. fruto, se queda sin fruto. Exacto. Es necesaria esa unión, pero esa unión de vida, ¿no? Son lecturas del 11. Es toda Así una es. cátedra, toda una cátedra de cómo llegar a este punto de vivir en la divina voluntad. Y usted, como decía, se oye sencillo, pero al profundizarlo, pues Es que no es sencillo. estamos acostumbrados a leer, pero leemos por encima. Sí. Leemos las palabras y nos gusta el tonito, decimos, ay, qué bonito, sí, yo quiero. Pero a la hora que penetramos para entender qué está pasando, qué me están pidiendo, es cuando digo, no, momento, eso no puede ser, eso es exageración, eso es fanatismo, eso es retrógrada. Sí. No, esto es vida divina, esto es libertad, esto es vivir en Dios, esto es abandonarse en Dios. Y por si no lo saben, esto es lo que van a vivir el resto de la eternidad si es que se salvan. En el cielo no hay fines humanos, en el cielo no hay toda esta, no sé cómo decir, esta invasión de deseos, de cosas materiales, de tener, de poseer, de gozar. Del poder. En el cielo no hay más que Dios. No Vida entra divina. carne y sangre, como dice Pablo. Así es. Y desgraciadamente, ¿cuántos ignoran esto, no? O lo ignorábamos nosotros Lo también, ¿no? ignoramos todo. Ujú. Así que amigos, este es nuestro programa Libro de Cielo. Libro de Cielo, en donde vamos a seguir con estas lecturas maravillosas que ojalá y no se quede como un oír, sino se quede como una invitación a penetrar, a meditar y a hacer vida estas verdades. Así es, doctor. Alejandro, muchas gracias por Doctor, estar con nosotros. muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas Y noches. hasta la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima.